Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Quito, Ecuador. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y nos permite entender su palabra en esta ocasión. Quiero leer en San Marcos capítulo 8, verso 34 al 38. Y dice así: y llamando Jesús a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y el capítulo 9 de este mismo Evangelio según San Marco continúa diciendo, verso 1 en adelante: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes como muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Que Dios nos permita entender su palabra en esta noche y nos bendiga con ella el alma, el corazón. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es la venida del reino de Dios con poder. El Señor Jesucristo en todo su ministerio estuvo hablando de la venida del reino de Dios. Y Él estuvo hablando también de la venida del Hijo del Hombre en su reino. Y encontramos que los 3 evangelios
de los cuatro, los tres primeros, nos habla de la venida del reino de Dios y nos habla de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, en el pasaje del monte de la transfiguración narrado por San Mateo en el capítulo 17, verso 1 en adelante, y San Marcos en el capítulo 9 y verso 1 al 8, y en el capítulo 9 de San Lucas, verso 26 en adelante, tenemos un cuadro claro de lo que sucedió en el monte de la transfiguración. Pues allí Dios estaba mostrando esta gran visión de lo que sería la venida del reino de Dios en el día postrero. Aquí tenemos todo representado en el monte de la transfiguración. O sea que tenemos la venida del reino de Dios aquí en el monte de la transfiguración, pero en visión. O sea que los elementos están aquí contenidos, los elementos de todo lo que sucederá en el día postrero, en la venida del reino de Dios. Se verá a Jesucristo, el Hijo del Hombre, con su rostro como el sol. Se verá al lado de Jesús, a cada lado del Hijo del Hombre, dos personajes. A Moisés a un lado y a Elías a otro lado. Y la voz desde la nube, identificando al Hijo del Hombre, identificándolo como su Hijo y diciendo a él oír. Aquí está mostrado en el monte de la transfiguración la venida del reino de Dios. Ahora, conforme a la Escritura, encontramos que también esto fue prometido por el profeta Malaquías en el capítulo 4 y verso 2 en adelante, donde dice, vamos a leer desde el verso 1, porque aquí nos habla también de la gran tribulación que ha de venir, cuando dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, que en el séptimo milenio, en donde la dispensación del reino se abre, en donde viene el reino de Dios, viene ¿a qué día? Al día del Señor, al séptimo milenio, donde la dispensación del reino se abre y es establecida la dispensación del reino aquí en la tierra. En ese día séptimo, delante de Dios, que es el séptimo milenio, para nosotros,
Ese es el día en que Dios actuará, en que Dios traerá el juicio divino sobre la raza humana, en donde los soberbios y los que hacen maldad serán estopa y serán quemados con fuego atómico, y el fuego volcánico también saldrá, y lava volcánica y ceniza volcánica, y renovará la tierra. Ahora, ¿por qué dice, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies? Porque después que son quemados los malos durante la gran tribulación, los justos, los escogidos de Dios, para los cuales salió el sol de justicia, y ellos vieron el sol de justicia saliendo, que es la segunda venida de Cristo como el sol de justicia, la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, pues el sol representa a Cristo como Rey. Aquí, para los que temen el nombre del Señor y ven la venida del Señor, la venida del sol de justicia, en un nuevo día dispensacional, porque cuando el sol sale, un nuevo día ha comenzado, ha nacido, y los que ven ese nuevo día naciendo, luego, durante ese día, más adelante, cuando ya los malos sean quemados por el fuego atómico que se va a desatar, encontramos que para cuando comience el gran reino milenial, aquí en la tierra con Cristo sentado sobre el trono de David, siendo que ya están quemados los malos, ya son ceniza, los justos caminando sobre este planeta Tierra, estarán caminando sobre la ceniza de los malos, y dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. O sea que ya estarán convertidos en ceniza, estarán bajo la planta de nuestros pies. Y durante el glorioso reino milenial, los justos reinarán con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahora aquí tenemos el nombre de Moisés mencionado, y en el monte de la transfiguración, cuando Cristo en aquella visión mostró la venida del reino de Dios, está mostrando todo esto que aquí tenemos en el capítulo 4 del profeta Malaquías. Allí están viendo a Cristo, al Hijo del Hombre, con su rostro como el sol, en el monte de la transfiguración. Y aquí el profeta Malaquías muestra a Cristo con su rostro como el sol. O sea, a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Las alas del sol, las alas de Cristo como Rey, son las alas ministeriales de los ministerios de Moisés y de Elías. Así como un águila, sus alas están una a cada lado, así también los ministerios de Moisés y de Elías estarán a cada lado del Hijo del Hombre en su venida, para volar con esos ministerios proféticos y llevar a cabo la obra del día postrero. Ahora miren cómo en este capítulo 4 de Malaquías presenta a Cristo, que es el sol de justicia, que es la luz del mundo, lo presenta naciendo, el sol naciendo, el sol de justicia, y también habla del profeta Moisés, el dador de la ley y de las ordenanzas de Dios para todo Israel. Y luego, el verso siguiente dice, he aquí os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. También menciona al profeta Elías en este pasaje,
en donde presenta la venida, el nacimiento del sol de justicia. Ahora, Elías aquí está señalando al tercer Elías, que fue Juan el Bautista, que vino y convirtió el corazón de los padres a la fe de los hijos, a la fe de los apóstoles. Y luego encontramos que ese pasaje tiene un doble o triple cumplimiento, y para la séptima edad de la iglesia gentil, luego Dios volvió a enviar a Elías, pero en su cuarta manifestación. Siempre que dice que enviará a un profeta que ya había enviado antes, cuando lo envía de nuevo, es el ministerio que estuvo en ese profeta, siendo manifestado por el Espíritu Santo en otro profeta. Ahora, Juan el Bautista tornó el corazón de los padres a la fe de los hijos de Dios, a la fe de la iglesia del Señor Jesucristo, a la fe apostólica. Y ahora, para el día postrero, o para la séptima edad de la iglesia gentil, vuelve a enviar Elías en la cuarta manifestación o venida de Elías. Y no fue Juan el Bautista, sino William Marion Branham, precursor de la segunda venida de Cristo. Y él convirtió o tornó el corazón de los hijos a la fe de los padres, los apóstoles. Y luego de eso encontramos que terminó la séptima edad de la iglesia gentil y llegó a su final la dispensación de la gracia. Llegó a su final el periodo de las 7 edades de la iglesia gentil. Y después de esas cosas que ya sucedieron, tenemos la promesa que Dios enviará nuevamente a Elías. Ahora, él tiene que restaurar. Ahora miren ustedes, Elías en su cuarta manifestación restauró a los hijos de Dios a la fe apostólica, a la fe de los apóstoles, a la doctrina de la iglesia del Señor Jesucristo establecida por los apóstoles 2000 años atrás. Y ahora tenemos para el día postrero una restauración a todo lo que perdió Adán en la caída. Y ahora para el día postrero tenemos la promesa de la venida de Elías en su quinta manifestación y la venida de Moisés en su segunda manifestación. Siendo Moisés el dador de la ley y de las ordenanzas divinas para el pueblo hebreo, este ministerio, aunque primeramente estará en medio de la iglesia gentil juntamente con el de Elías, porque el de Elías en su cuarta manifestación fue hallado en medio de la iglesia gentil, y en su quinta manifestación continúa en medio de la iglesia gentil y luego pasará al pueblo hebreo. Ahora, en la manifestación del ministerio de Moisés por segunda vez, todas las cosas que Dios le dio al pueblo hebreo en las ordenanzas y leyes para todo Israel serán abiertas, las que no han sido entendidas durante la dispensación de la ley, y las que no fueron entendidas durante la dispensación de la gracia serán abiertas y serán entendidas primeramente por la iglesia del Señor Jesucristo y después por el pueblo hebreo. Y en todo lo que fue dado en el Antiguo Testamento está reflejado todo lo que Dios hará
en este día postrero, y está reflejado también todo lo que él hizo durante las 7 edades de la iglesia gentil. Así es que miren cómo aquí en este pasaje del capítulo 4 de Malaquías encontramos el sol naciente, el sol de justicia que es Cristo, naciendo, o sea, esa es su venida en el día postrero, en un nuevo día dispensacional. Y tenemos también el nombre de Moisés siendo mencionado aquí, en este mismo capítulo 4 de Malaquías, y tenemos el nombre de Elías también mencionado aquí y prometido para ser enviado. Porque el ministerio de Elías es enviado a la tierra por 5 ocasiones. Ahora encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo, para la manifestación del quinto Elías y del segundo Moisés, estará viviendo en el día postrero, en el tiempo final, en donde debe ser restaurada a todo lo que perdió Adán en la caída. Debe ser restaurada la iglesia del Señor Jesucristo con sus miembros, sus escogidos del tiempo final, y también los escogidos de las edades pasadas. Debe ser restaurada a la vida eterna con un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno también. Y deben ser colocados como hijos e hijas de Dios adoptados en el reino de Dios, y deben ser colocados en el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo como reyes y sacerdotes para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora todas estas cosas deben suceder en el día postrero, en el séptimo milenio, luego de las que ya han sucedido durante las diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto que la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre como el sol de justicia, corresponde a la venida del reino de Dios. Ahora encontramos que ver al Hijo del Hombre con su rostro como el sol es ver, es entender la venida de Cristo, la venida del Espíritu Santo en el día postrero como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo del Hombre e Hijo de David en su obra de reclamo. Es el Espíritu Santo en el día postrero en su manifestación final, en donde Él se presenta ahí en medio de su iglesia como el sol de justicia resplandeciendo e iluminando nuestro entendimiento, dándonos a conocer este gran misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, viniendo en su reino con poder y gran gloria. Sus ángeles son, como fue mostrado en el libro o Evangelio de San Mateo, de San Marco y San Lucas, allá en el monte de la transfiguración, la venida del Hijo del Hombre, vean ustedes, y la venida del reino de Dios allí fue mostrada en esa visión, lo cual nos muestra a Cristo con su rostro como el sol. O sea, nos muestra a Cristo como rey, porque el sol representa a Cristo como rey, por cuanto Él es el astro rey. Luego también en Apocalipsis capítulo 5, cuando se pidió en el cielo que una persona apareciera y tomara el libro de los 7 sellos que estaba sellado, cerrado, y estaba en la diestra de Dios,
Y se pidió que uno se presentara y tomara ese libro y abriera esos sellos. Ese libro es el libro de la redención, el libro de la vida del Cordero, el libro que contiene los nombres de todos los redimidos por el Señor Jesucristo. Ese es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Y así como cuando una persona tiene un título de propiedad y su nombre está allí registrado como el dueño o como un heredero, esa persona es dueña o es coheredera con quienes tienen sus nombres ahí escritos como herederos, porque son hijos del dueño de esa propiedad. Y si el dueño muere, entonces esas personas son las herederas. Ahora, el título de propiedad tiene unos herederos. Ahora Jesucristo es el que redimió esa herencia, como en el Antiguo Testamento estaba la ley de la herencia, en donde se llevaba a cabo la redención de una propiedad, de una herencia, y Cristo con su muerte en la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de esa herencia para que regrese todo a su dueño original. Todos los hijos de Dios regresen a Dios y todas las propiedades regresen a sus herederos, que son los hijos de Dios. En el año del jubileo encontramos que tenemos representado todo esto para ser cumplido en toda su plenitud en el día postrero, en donde Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual también es el león de la tribu de Judá, en el cielo toma de la diestra del que está sentado en el trono el libro de los 7 sellos, lo abre allá en el cielo y luego lo trae a la tierra en Apocalipsis capítulo 10. Y dice Apocalipsis capítulo 10 y verso 1 en adelante de la siguiente manera. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, o sea, envuelto en la columna de fuego, con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es el pacto de Dios, y su rostro era como el sol. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Ese librito es el libro de los 7 sellos que él tomó en el cielo, lo abrió y ahora en Apocalipsis capítulo 10 lo trae a la tierra, abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Por qué como ruge un león? Porque ya no es el cordero, sino el león de la tribu de Judá en su segunda venida. Y este capítulo 10 muestra la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria, como había sido prometido. Viene con el título de propiedad abierto en su mano. O sea que cuando viene con el título de propiedad, viene con poder y gran gloria. Viene como el heredero que pagó el precio de la redención y tomó el título de propiedad y lo abrió en el cielo.
e hizo su reclamo en el cielo de toda esa propiedad, incluyendo a los hijos e hijas de Dios que Él redimió con su sangre preciosa, los cuales a través de las diferentes etapas o edades han estado apareciendo en la tierra en carne humana, y al escuchar el evangelio siendo predicado, ha llegado esa palabra al corazón de ellos y ha despertado esa semilla, esa simiente divina, esa alma que está dentro de ese cuerpo. Ha despertado como despierta una semilla que es sembrada en la tierra. Cuando le llega el agua, esa semilla despierta, o sea, se abre, surge, nace, crece y después lleva fruto. Así es en lo espiritual para cada hijo e hija de Dios. Cuando le llega la predicación de la palabra a cada hijo e hija de Dios, esa palabra llega al alma de la persona, porque esa alma es la semilla. Ahí es donde está la vida. Así como ustedes toman una semilla o una fruta y, por ejemplo, de mango o mango, como le digan ustedes, o alguna otra semilla, por ejemplo, de maíz, ustedes sacan un granito de maíz y ustedes creen o ven que esa es la semilla, pero dentro, por un ladito, así adentro, está una cosa bien pequeña que ustedes la sacan así y ahí es donde está la vida. Si ustedes le sacan eso al granito de maíz y lo siembran, no pueden hacer, porque la vida está en eso tan pequeño que ustedes ven en esa semilla de maíz, y en el de aguacate también es así, y en el de mango también, o mango, y en otras semillas también. Ahora, ustedes ven un ser humano y piensan que eso es la persona. No, la persona está dentro de ese cuerpo. Es como esa partecita de vida que está dentro de un grano de maíz o de una semilla de aguacate o de mango. Dentro hay una vida y esa es la que surge y forma un arbolito. Y en el ser humano, cuando la persona es un hijo de Dios, un alma de Dios, una semilla de Dios, cuando le llega el agua de la palabra y la luz de la palabra, surge a vida y comienza a crecer. Nace allá adentro a la vida de Dios, el alma de esa persona, la cual algunas veces no sabía que era un hijo de Dios, pero siempre tenía la pregunta y decía dentro de su alma: yo creo que hay una vida después de esta, porque después de uno existir y saber que uno es un ser humano, no puede dejar de existir. Hay vida después que termine esta vida terrenal. Y en el alma, allá en lo profundo, deseaba conocer el camino de la vida eterna. Porque esa alma que está allá adentro, por cuanto viene de Dios, clama por vida eterna. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que el alma del ser humano está clamando por Cristo, aunque la persona no lo entienda así. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
O sea que el camino al Padre Celestial y a la vida eterna es nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando la persona escucha la palabra del Evangelio, hablando el programa de salvación de Jesucristo, esa vida que está dentro, al hacer contacto con la palabra de Jesucristo, que es vida, pues Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. O sea que no irá al juicio final para ser condenado y echado al lago de fuego. Mas pasó de muerte a vida. Pasó de muerte a vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. Así es que, ven ustedes que son los que han escuchado la palabra de Dios y han creído en Jesucristo y han creído su palabra y han creído en el que lo envió, los que tienen la promesa de ser resucitados y han muerto, y si están vivos, tienen la promesa de ser transformados para vivir eternamente. Ven que una persona no puede recibir la bendición de la vida eterna y si muere ser resucitado para vida eterna y si está vivo ser transformado sin haber creído en Jesucristo como su Salvador y haber creído en el que lo envió. Pues toda persona viene a este mundo para hacer contacto con la vida eterna, con Jesucristo, escuchando su palabra y así naciendo a una nueva vida, a la vida de Dios. Por eso se requiere también que el ser humano, luego de creer en Jesucristo como su Salvador, al escuchar su palabra, nazca de nuevo del agua y del Espíritu. Y así obtenga un espíritu teofánico de la sexta dimensión, de la dimensión de la palabra, para que así lo guíe en su vida, lo ayude y lo cuide y lo mantenga al tanto del programa de Dios correspondiente a su tiempo, programa que es dado a conocer por Cristo a través del mensajero de la edad en que la persona esté viviendo. Ahora podemos ver el por qué hemos venido a este planeta Tierra. Y lo más importante es el alma de la persona. Luego el cuerpo físico pues será cambiado. Y tendremos uno eterno. Y también un espíritu teofánico tendrá cada hijo de Dios, el cual recibe cuando nace de nuevo, cuando nace del Espíritu de Dios. Y cuando ya tengamos el cuerpo eterno, todos los hijos de Dios tendrán las dos conciencias juntas y todos serán como nuestro amado Señor Jesucristo. O sea, que así como Jesucristo, al tener las dos conciencias juntas, es un profeta, porque todos los profetas enviados por Dios vienen con las dos conciencias juntas, consciente y subconsciente juntos, y estando despiertos, pueden ver las cosas que las personas necesitan, verlas en sueños. Cuando la persona tiene las dos conciencias juntas, puede ver todo eso estando despierto. Porque puede pasar del consciente al subconsciente sin tener que acostarse a dormir.
Pero los demás no son así. Pero todos los hijos e hijas de Dios serán así cuando tengan el cuerpo nuevo, y ahí tendrán las dos conciencias juntas. Y entonces, ¿qué es lo que habrá en esta tierra como reyes y sacerdotes? Profetas. Todos serán profetas. Todos serán a imagen y semejanza de Jesucristo. Todos serán hijos e hijas de Dios. Y así como Jesucristo, el Hijo de Dios, es un profeta, todos los hijos e hijas de Dios serán profetas cuando tengamos todos el cuerpo nuevo. Ahora miren, todo lo que han deseado los hijos de Dios, ser iguales a Jesucristo, lo obtendremos todos en toda su plenitud cuando tengamos el nuevo cuerpo. Ahora es un programa divino en el cual nosotros hacemos contacto con la vida eterna y entramos a ese cuerpo místico de creyentes. Entramos a una casa, a una familia, la casa, la familia de Dios, donde Jesucristo es el primogénito, donde Jesucristo es el principio de esa familia, de esa nueva creación. Pues él dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 14, que es el principio de la creación de Dios. Él es también el amén de Dios. Ahora, esta es una nueva creación. No es la creación descendiente de Adán, sino la creación descendiente del segundo Adán. Y el segundo Adán es nuestro amado Señor Jesucristo. La del primer Adán vino y cayó. La del segundo Adán encontramos que es tomada de una raza que está caída, y en medio de esa raza caída vienen esas almas de Dios, esa semilla de Dios, y toman cuerpos humanos y un espíritu en la permisiva voluntad de Dios, y hacen contacto con el programa divino. El Espíritu de Dios se manifiesta, se revela a ellos por medio de la predicación del Evangelio, y despiertan a la vida eterna, despiertan al programa divino, entran al programa divino y nacen ahí, reciben un nuevo nacimiento. No el nacimiento de papá y mamá, sino el nacimiento que produce el Espíritu Santo, y así entran a esa nueva creación, a esa nueva raza, de la cual Jesucristo es el primero. Una nueva raza que gobernará como reyes y sacerdotes en este planeta Tierra y en todo el universo. Y tendrá a su cargo todo el programa divino para el reino milenial y para toda la eternidad. Y Jesucristo es la cabeza, es el primero de esa raza. Y por cuanto Jesucristo es el heredero de Dios, y nosotros somos herederos de Dios también, por consiguiente somos coherederos con Cristo. A todo lo que Cristo es heredero, lo somos nosotros también. Ahora hemos visto el por qué nosotros estamos en estos cuerpos mortales. Hemos visto el por qué hemos venido a este planeta Tierra. Y hemos visto el por qué
hemos venido a vivir a la América Latina y al Caribe. Es porque el programa divino del fin del tiempo del día postrero se lleva a cabo en la América Latina y al Caribe y después pasará al pueblo hebreo. Y la venida del reino de Dios con poder y gran gloria está prometida para ser convertida en una realidad en el día postrero. Y cuando esté cumpliéndose esta promesa, estaremos viendo a Jesucristo ya no solamente como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá, que lo representa a él como rey de reyes y señor de señores, y lo estaremos viendo con su rostro como el sol, que lo representa a él como rey también, pues el sol es el astro rey. Y cuando los hijos de Dios de la iglesia del Señor Jesucristo, en un nuevo día dispensacional, que es el día séptimo, el séptimo milenio, y en la dispensación del reino, esté viendo a Jesucristo como el sol de justicia, con su rostro resplandeciendo como el sol, y esté viendo en los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez, ¿qué estarán viendo? Estarán viendo la venida del reino de Dios con poder, porque el título de propiedad viene a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero para ser restaurada la iglesia con todos los hijos de Dios, a todo lo que se perdió en la caída. Y será restaurado el reino de Dios en este planeta Tierra conforme a la promesa divina. Ahora, nadie podrá decir que estará viendo la venida del reino de Dios si no puede ver los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez siendo manifestados en la tierra en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y viendo también el sol de justicia, o sea, su rostro como el sol. Y encontramos que para el día postrero esto es lo que estará viendo la iglesia novia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, para su restauración a la vida eterna y a obtener así un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad y obtener la herencia divina que le corresponde a cada uno de los hijos e hijas de Dios. Y así como en el año del jubileo, en Levítico capítulo 25, verso 8 al 13, en el año del jubileo, los esclavos quedaban libres y regresaban a su familia y a su casa, y las propiedades que habían sido vendidas o habían sido tomadas por causa de alguna deuda, quedaban libres también, y el dueño original de la propiedad las reclamaba y le eran restauradas. Y regresaba la persona a su herencia. Y eso es lo que estará sucediendo en el día postrero. La herencia de los hijos de Dios será restaurada a ellos y los hijos de Dios serán libertados. Serán libertados de todo lo temporal. Serán libertados de lo mortal, de lo corruptible y temporal, y serán colocados en lo eterno, en un cuerpo eterno,
con un espíritu teofánico eterno también, para tomar su herencia y administrarla correctamente. Porque un esclavo no puede tomar una herencia. Como esclavo no tiene ninguna herencia, no tiene ninguna propiedad. Pero al ser libre la persona, ser libertado en el día postrero, al ser libertado del cuerpo mortal y ser colocado en un cuerpo eterno, luego podrá ocupar su posición literalmente como rey y sacerdote, y así es para cada hijo e hija de Dios. Y tendrá todo el poder y autoridad que perdió Adán y Eva, la tendrá restaurada toda esa autoridad y poder conforme a la promesa divina. Todo esto está señalado para ser convertido en una realidad en el tiempo en que estaremos viendo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y su rostro como el sol y sus ángeles Moisés y Elías, o sea, los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en el séptimo milenio, en el día postrero, en el día del Señor. En el día postrero, esto es lo que verá la iglesia del Señor Jesucristo como la venida del reino de Dios, para ser establecido en la tierra, y luego Cristo sentarse sobre el trono de David y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. La venida del reino de Dios con poder. Y en el reino de Dios, el Hijo del Hombre con su rostro como el sol. O sea, el Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como el león de la tribu de Judá. Como Hijo del Hombre e Hijo de David. Esto es, en la venida del reino de Dios con poder. Ahora miren cómo el profeta Malaquías habló de esto para el día postrero, para el día del Señor, para el día grande y terrible de Jehová, y como también Jesucristo en San Mateo capítulo 17 y San Marcos capítulo 9 y San Lucas capítulo 9 habló de estas cosas y mostró esta visión en el monte de la transfiguración. Y luego en el libro del Apocalipsis fue mostrado también. Fue mostrada la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo con su rostro como el sol. Lo vimos en Apocalipsis capítulo 10, descendiendo del cielo. Y también está en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 18, con su rostro como el sol, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos para herir con ella a todas las naciones. Y sus ojos son como llama de fuego. Y tiene en sus hombros una cinta de oro. O sea, está con una cinta de oro sobre su pecho. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea que ahí está como juez de toda la tierra. Como sumo sacerdote, la cinta tenía que estar en su cintura, pero como juez está sobre su pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Esto habla de experiencia y sabiduría. Sus ojos como llama de fuego.
Ahora, este es un cuadro claro de la segunda venida de Cristo en medio de su iglesia, en donde Él es revelado, manifestado a su iglesia como juez de toda la tierra y como Rey de reyes y Señor de señores, y con una espada saliendo de su boca. La boca de Dios son los profetas mensajeros de Dios. De la boca de Dios para el día postrero estará saliendo la palabra, el mensaje final, el mensaje del evangelio del reino. Esa es la espada que sale de su boca, o sea, de su ángel mensajero para la dispensación del reino. Y así es como Cristo estará cumpliendo lo que Él prometió para la venida del reino de Dios. Y todo será en forma sencilla, pero que será abierta la revelación de la venida del reino de Dios y el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Será abierta esta revelación a la iglesia del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo a través del ángel mensajero de la dispensación del reino, en el cual estarán los ministerios de Moisés y de Elías siendo manifestados. El Espíritu Santo será el que estará operando esos ministerios en él, porque el Espíritu Santo es el único que tiene y da ministerios a sus mensajeros de las diferentes edades y diferentes dispensaciones. Y esta es la forma en que a la iglesia del Señor Jesucristo le será revelado el gran misterio de la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores y juez de toda la tierra. Ahora el ángel mensajero del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Por eso no recibió adoración de Juan, aunque Juan quiso adorarlo. En Apocalipsis capítulo 19, verso 10, y Apocalipsis capítulo 22, versos 8 al 9, y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora aquí podemos ver que el ministerio de este ángel del Señor Jesucristo es tan grande que hasta Juan quiso adorar los pies de este ángel, porque por medio de este ángel mensajero es que viene la revelación del gran misterio de la venida del reino de Dios con poder. Viene la revelación de la venida del Hijo del Hombre con su rostro como el sol. Viene la revelación de la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como Hijo del Hombre e Hijo de David. Y por esa causa, Juan quiso adorar a este ángel en dos ocasiones. Pero este ángel viene para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, conforme a la promesa de Apocalipsis capítulo 22 y verso 6. Es enviado de Dios, de Jesucristo, para este propósito. Y en Apocalipsis 22, verso 16, el mismo Jesús da testimonio de él diciendo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea, para dar testimonio de estas cosas
que deben suceder pronto. La venida del reino de Dios con poder y el Hijo del Hombre con su rostro como el sol, y todas estas cosas que corresponden al día postrero, al día del Señor. Todas estas cosas serán conocidas por la iglesia del Señor Jesucristo en el séptimo milenio, en el día postrero, y así la iglesia del Señor Jesucristo será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, de la gloria de Jesucristo. Será llena del conocimiento de la manifestación de Jesucristo en su iglesia, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en el lugar santísimo de su iglesia, de ese templo espiritual que Él ha estado construyendo de edad en edad. Las 7 edades corresponden al lugar santo del templo que hizo Salomón y del tabernáculo que hizo Moisés, y la edad de la piedra angular en el día postrero, en el séptimo milenio, corresponde al lugar santísimo del templo que hizo Salomón y del templo que hizo Moisés. Y así es como Él materializará en el día postrero todo lo que fue mostrado, representado o tipificado allá en aquellos templos que tuvo el pueblo hebreo. Porque aquel templo representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Y muestra también las 3 dispensaciones finales. La dispensación de la ley en el atrio, la dispensación de la gracia en el lugar santo y la dispensación del reino en el lugar santísimo. Y para la dispensación del reino, para edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, es la venida del reino de Dios con poder. Es la venida del Hijo del Hombre con su rostro como el sol. Y estamos viviendo en el día postrero, en el día del Señor, en el séptimo milenio. Para nosotros, con nuestros propios ojos y con nuestra alma y con nuestra fe, ver la venida del reino de Dios con poder y ver al Hijo del Hombre con su rostro como el sol. Para eso, Dios nos ha enviado a vivir en este planeta Tierra, en la América Latina y el Caribe, en el día postrero, para darnos esta bendición tan grande que desearon los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, y que ha deseado la iglesia del Señor Jesucristo por 2000 años aproximadamente. Es para el tiempo de la venida del reino de Dios con poder que los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros los que vivimos seremos transformados. Es para el tiempo de la venida del reino de Dios con poder que la trompeta final o gran voz de trompeta suena y llama a todos los escogidos de Dios para entrar a la dispensación del reino y así ser sellados, juntados y sellados y ser transformados para vivir por toda la eternidad, siendo restaurados a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Así es que en esta noche hemos visto el propósito de nuestra presencia en este planeta Tierra. Ustedes no están aquí por mera casualidad en esta noche y no están por mera casualidad viviendo en este tiempo postrero. Están aquí en la tierra para ver la venida del reino de Dios con poder y ver al Hijo del Hombre con su rostro como el sol. Ver a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos viviendo aquí
en la tierra con y para un propósito divino. Estemos conscientes de esta realidad y tengamos nuestros ojos espirituales bien abiertos para ver la venida del reino de Dios con poder y ver al Hijo del Hombre con su rostro como el sol. Y pronto ver a los muertos en Cristo que han de resucitar y también ver luego nuestros cuerpos transformados, ver nuestros nuevos cuerpos, lo cual está prometido para el día postrero. Antes de ver nuestros cuerpos transformados y ver a los muertos en Cristo resucitados, estaremos escuchando la gran voz de trompeta o trompeta final, que es el mensaje del Evangelio del Reino, que es la voz de Jesucristo, el mensaje final de Jesucristo para el día postrero y para la dispensación postrera, que es la dispensación del reino, y para la edad de la piedra angular, y para el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo. Jesucristo ha estado materializando en y con seres humanos todo lo que está en el templo, que está en el cielo, así como lo materializó Moisés y también Salomón, pero no con seres humanos, sino con oro, con plata, con madera y con todas esas cosas. Y ahora Cristo en el nuevo templo, que es su iglesia, lo ha estado materializando con carne, huesos y sangre, con seres humanos. Pedro dijo que somos piedras vivas para ser un templo santo en el Señor, ser edificados en un templo santo al Señor. Ese templo espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto que hemos venido a la tierra para ocupar nuestro lugar en ese templo espiritual, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y es ese templo espiritual, la iglesia de Jesucristo, la que verá estos grandes eventos prometidos para el día postrero. Cada miembro de ese cuerpo místico de creyentes tiene la promesa de escuchar la trompeta final y de ver la venida del reino de Dios con poder y de ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino con su rostro como el sol. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles a conocer la venida del reino de Dios con poder y el Hijo del Hombre con su rostro como el sol. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pasen todos muy buenas noches. Quiero decirle a Erika y América, se pongan en pie y se despidan. También les den un saludito y se despidan también de todos ustedes. Puede levantar a América en alto, Erika. Levántala. Erika. Por aquí tenemos a América que les va a dar un saludito. Un saludito para todos los, y besitos para todos. Perdón. Ahora un saludito y besitos para todos. Y
Está bien, está bien. Y un besito sopladito para todos. ¿Y ahora qué vas a cantar? América Latina. Ajá, pero no coja el micrófono, yo lo pongo. Tiene que ser Ahora. a esta distancia. América. No tan cerca, no Ahí. tan cerca, no tan cerca. No tan cerca. Tiene que ser más. No le supo muy bien, parece. No, tiene Ya. que ser a esta Ahí, distancia, no te mira, a esta pegues. distancia. América Latina. Precisa, Del Señor. Amén. Otra vez. América Latina. Bendecida. Pero no. No. No sea malo. No. No sea malo. Eso no se puede hacer. Así. Ay. América. América Latina. Sí. Suena bien. Está bien. América Latina. Precisa, Señor. Esto. Ahora esto. Ya está. ¿Ya está bien? Ahora canta la que tú cantas para mami. Mi mamá me quiere Mucho. mucho. ¿Y mi papá? ¿Y mi papá? Está bien. Mi papá me quiere mucho más. Ahora la despedidita para todos y besitos. Y le dices adiós a todos. Ahora. Por ahí. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Y adelante caminando en el programa divino, sabiendo que la América Latina y el Caribe y todos los latinoamericanos y caribeños tienen la bendición de Dios para el día postrero. Y pronto seremos transformados y raptados. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.